Mi esposo eligió la boda de su exnovia por encima del cumpleaños de nuestro hijo. Entonces, pedí el divorcio y luego me enteré de que habían perdido un bebé juntos en un accidente automovilístico y se habían prometido estar siempre ahí el uno para el otro. Bienvenidos a Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Suscríbete y comenta para seguir trayéndote estas historias. Comencemos. Mi marido James y yo llevamos casados 3 años y tenemos un hijo que acaba de cumplir 1 año el fin de semana pasado. Habíamos estado planeando su primera fiesta de cumpleaños durante semanas y yo estaba muy emocionada porque iba a ser pequeña pero especial, solo con nuestras familias y unos pocos amigos cercanos. Aproximadamente 2 semanas antes de la fiesta, James me dijo que su novia de la escuela secundaria, Chelsea, se casaba y que la boda era el mismo día que la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. Pensé que solo lo mencionaba y tal vez se sentía un poco triste por perdérsela, lo cual entendí porque habían salido durante 6 o 7 años durante la escuela secundaria y se mantuvieron amigos después. Pero luego dijo que quería ir a la boda y me confundí porque, obviamente, no podía faltar al primer cumpleaños de nuestro hijo por la boda de otra persona, incluso si solían salir. James dijo que Chelsea lo había invitado específicamente y que ella realmente quería que él estuviera allí porque él fue una parte muy importante de su vida y sentía que le debía estar allí en su día especial. Le dije que el primer cumpleaños de nuestro hijo era más importante y que Chelsea entendería si él no podía asistir debido a sus obligaciones familiares. James se quedó callado y dijo que ya le había dicho a Chelsea que iría y que no quería retractarse ahora. Le pregunté si se estaba planteando seriamente perderse la primera fiesta de cumpleaños de nuestro bebé para ir a la boda de su exnovia y él dijo que no era una exnovia cualquiera y que Chelsea era diferente, y que yo no lo entendería. Le pregunté qué quería decir con eso y él dijo que tenían una conexión especial y que ella había estado ahí para él durante algunos momentos muy difíciles de su vida y quería devolverle el favor. Le dije que no me importaba su conexión especial y que su esposa y su hijo deberían ser lo primero. Y él dijo que estaba siendo irrazonable y que la fiesta de cumpleaños estaría bien sin él y que nuestro hijo ni siquiera lo recordaría de todos modos. Estaba tan enfadada que ni siquiera pude responder y simplemente me fui porque sabía que si seguía hablando diría algo de lo que me arrepentiría. Los días siguientes fueron tensos. James seguía mencionando la boda y tratando de convencerme de que era muy importante para él estar allí y que yo debería entenderlo porque Chelsea no tenía mucha familia y realmente necesitaba a sus amigos allí para apoyarla. Yo seguía diciéndole que nuestro hijo necesitaba a su padre en su primer cumpleaños y que yo necesitaba a mi marido allí para ayudar a organizar la fiesta y celebrar a nuestro hijo. Pero James parecía más preocupado por los sentimientos de Chelsea que por los míos. James terminó yendo a la boda y perdiéndose por completo la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. Tuve que explicarles a mis padres y a sus padres por qué no estaba allí, y me inventé una excusa sobre una emergencia de trabajo porque me daba demasiada vergüenza decirles la verdad. La fiesta fue agradable y nuestro hijo se divirtió, pero yo no dejaba de pensar en cómo James estaba en la boda de otra mujer en lugar de celebrar el hito de su propio hijo. James llegó a casa alrededor de la medianoche y estaba de muy buen humor, lo que me enfadó aún más. Empezó a contarme todo sobre la boda y lo hermosa que se veía Chelsea con su vestido y lo elegante que fue toda la ceremonia y lo divertida que fue la recepción. Dijo que Chelsea se veía muy feliz y que le había dado las gracias varias veces por estar allí y que para ella significó el mundo que él viniera. Le pregunté si se había divertido y dijo que sí y que estaba muy contento de haber ido porque fue un día muy especial y no se lo habría querido perder. Dijo que el marido de Chelsea parecía un tipo muy bueno y que se alegraba por ella porque merecía encontrar a alguien que la tratara bien. Le dije que solicitaría el divorcio a la mañana siguiente y James pareció sorprendido y me preguntó por qué estaba siendo tan dramática por una boda. Le dije que no se trataba de una boda, sino del hecho de que eligió a otra mujer por encima de su familia y que no parecía haber nada malo en ello. James dijo que yo estaba exagerando y que Chelsea era solo una amiga y que se habría arrepentido de no haber estado allí para su boda por el resto de su vida. Le pregunté si se arrepentiría de haberse perdido el primer cumpleaños de su hijo y se quedó callado y dijo que nuestro hijo tendría otros cumpleaños, pero Chelsea solo se casaría una vez. Le dije que ese era exactamente el problema y que claramente se preocupaba más por Chelsea que por nosotros, y James dijo que eso no era verdad y que yo estaba distorsionando todo. Llamé a un abogado de divorcios al día siguiente y comencé el proceso porque me di cuenta de que James nunca pondría a nuestra familia primero mientras Chelsea estuviera en su vida y que yo no podía seguir viviendo así. James ha estado tratando de convencerme de que cambie de opinión, pero sé que esto no es algo que pueda superar y no quiero pasar el resto de mi matrimonio preguntándome si mi marido va a elegir a otra mujer por encima de mí y de nuestro hijo cada vez que ella necesite algo. Actualización 1. Quería ponerlos al día porque han pasado muchas cosas desde mi última publicación. Después de que solicitara el divorcio, James siguió intentando que cambiara de opinión y dijo que cortaría el contacto con Chelsea si eso era lo que yo quería. Pero le dije que ya era demasiado tarde porque el daño ya estaba hecho y ya no podía confiar en él. Encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad que permite mascotas porque tenemos un gato y pude recuperar mi antiguo trabajo donde trabajaba antes de tener al bebé. Mi antiguo jefe me dio un horario flexible para poder encargarme del cuidado de mi hijo y de los trámites del divorcio. Mudarse fue más difícil de lo que esperaba porque no dejaba de encontrar pequeñas cosas que me recordaban los momentos en los que James y yo éramos felices juntos. Pero sabía que estaba tomando la decisión correcta. Llevo a mi hijo a un parque cercano todos los días y hemos establecido una buena rutina con las siestas, las comidas y la hora de acostarse.
James ha estado pidiendo verlo y lo he estado dejando venir unas horas los fines de semana porque no quiero separarlos aunque todavía esté enfadada por todo lo que pasó. Aproximadamente 2 semanas después de mudarme, la madre de James, Emily, me llamó y me preguntó si podía invitarme a almorzar porque quería hablar. Me sorprendió porque Emily y yo siempre nos habíamos llevado bien, pero ella había estado bastante callada durante toda la situación del divorcio y yo no estaba segura de qué lado estaba. Acepté reunirme con ella en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo y llevé al bebé conmigo porque no tenía a nadie que lo cuidara. Emily pasó los primeros minutos jugando con el bebé y preguntándome cómo me estaba adaptando a vivir sola. Y luego se puso muy seria y dijo que necesitaba decirme algo que probablemente debió haberme dicho hace mucho tiempo. Dijo que sabía que James nunca había superado a Chelsea y que había estado preocupada por eso incluso antes de nuestra boda, pero que no sabía cómo mencionarlo sin causar problemas. Emily me dijo que Chelsea había sido el primer amor verdadero de James y que habían salido durante toda la escuela secundaria y hasta su primer año de universidad y que James había estado completamente dedicado a ella. Dijo que cuando Chelsea rompió con James durante su segundo año de universidad, él quedó devastado y no comió ni durmió bien durante meses y que ella nunca lo había visto tan destrozado por nada antes ni después. Emily dijo que incluso después de que James y yo comenzáramos a salir, podía notar que él todavía pensaba en Chelsea porque a veces ponía esa mirada distante en sus ojos cuando el nombre de ella surgía en una conversación o cuando veía algo que le recordaba a ella. Dijo que había esperado que casarse y tener un bebé ayudarían a James a superarlo por completo, pero se dio cuenta después del incidente de la boda de que todavía se aferraba a sentimientos por Chelsea que debería haber dejado ir hace años. Le pregunté a Emily por qué no me había dicho nada antes y ella dijo que seguía esperando que James resolviera sus sentimientos por su cuenta y que no quería interferir en nuestro matrimonio a menos que fuera absolutamente necesario. Dijo que se sentía culpable por no haberme advertido antes, pero que pensó que James me amaba lo suficiente como para elegir a nuestra familia por encima de su pasado con Chelsea y que se equivocó. Emily me dijo que apoyaba completamente mi decisión de divorciarme de James y que pensaba que yo estaba haciendo lo correcto por mí misma y por el bebé porque merecemos estar con alguien que nos ponga a nosotros primero sin dudarlo. Dijo que estaba decepcionada de James por dejar que sus sentimientos por Chelsea arruinaran su matrimonio y que le había dicho que estaba cometiendo un enorme error, pero él no parecía entender la gravedad de la situación. Emily preguntó si aún podía ser parte de la vida del bebé porque amaba ser abuela y no quería que el divorcio significara que no podría verlo más. Le dije que nunca la mantendría alejada de su nieto y que podía visitarnos cuando quisiera porque nada de esto era su culpa y el bebé necesitaba a su abuela en su vida. Terminamos hablando durante casi 2 horas y Emily compartió algunas historias sobre la relación de James con Chelsea que me ayudaron a entender por qué estaba tan apegado a ella. Pero también me hicieron darme cuenta de que nunca podría competir con ese tipo de historia. Emily dijo que Chelsea había sido el mundo entero de James cuando eran adolescentes y que él había planeado casarse con ella, pero algo sucedió entre ellos que los hizo romper y me dijo que se lo preguntara yo misma a James. Me sentí mejor después de hablar con Emily porque confirmó que yo no estaba loca por sentir que las prioridades de James estaban mezcladas y que esto no se trataba solo de una boda, sino de sentimientos más profundos que James nunca había resuelto. Emily me abrazó cuando nos íbamos y dijo que James tuvo suerte de haberme tenido como esposa y que esperaba que se diera cuenta de lo que había perdido antes de que fuera demasiado tarde, pero que entendía si yo no podía esperar a que él lo descubriera. Actualización 2. James vino el domingo pasado para pasar tiempo con el bebé, y yo había estado pensando toda la semana en mi conversación con Emily, y decidí que necesitaba preguntarle directamente sobre sus sentimientos por Chelsea porque estaba cansada de andar con rodeos sobre el verdadero problema. James estaba jugando con el bebé en el suelo de la sala, y nuestro hijo se reía e intentaba agarrar las gafas de James, lo que normalmente me hacía sonreír. Pero yo solo me sentía triste al verlos juntos porque sabía que así no era como se suponía que debían ser las cosas. Después de que el bebé se durmió la siesta, le dije a James que necesitábamos tener una conversación honesta sobre Chelsea y que no iba a dejarlo irse sin obtener algunas respuestas reales sobre lo que estaba pasando en su cabeza. James parecía incómodo y dijo que pensaba que ya habíamos hablado de todo y que se había disculpado por perderse la fiesta de cumpleaños y se había ofrecido a cortar el contacto con Chelsea, lo que debería ser suficiente. Le dije que su madre había venido a verme y que me había contado lo devastado que estuvo cuando Chelsea rompió con él en la universidad y que ella pensaba que él nunca la había superado realmente. La cara de James cambió cuando mencioné a su madre y preguntó qué exactamente me había dicho Emily y yo le dije que me había dicho lo suficiente como para saber que sus sentimientos por Chelsea eran más profundos que solo amistad. Le pregunté a James directamente si todavía estaba enamorado de Chelsea y se quedó callado durante mucho tiempo y seguía pasándose las manos por el cabello, algo que hace cuando está nervioso o tratando de encontrar qué decir. Le dije que merecía una respuesta honesta y que no iba a juzgarlo ni a enfadarme, pero que necesitaba saber la verdad para poder tomar decisiones sobre nuestro futuro. James finalmente dijo que me amaba y que amaba a nuestra familia y que quería hacer que nuestro matrimonio funcionara, pero que también tenía sentimientos por Chelsea de los que no parecía poder deshacerse por mucho que lo intentara. Dijo que no era justo para mí y que sabía que estaba mal, pero que Chelsea había sido una parte tan importante de su vida durante tanto tiempo que no podía simplemente apagar esos sentimientos. Le pregunté si pensaba en Chelsea a menudo y dijo que sí y que a veces, cuando estábamos haciendo cosas normales de todos los días, como ir de compras o ver la televisión, se preguntaba qué estaba haciendo Chelsea o pensaba en recuerdos que habían compartido juntos.
James dijo que sabía que era injusto para mí y que había intentado dejar de pensar en ella, pero que ella le enviaba mensajes de texto o lo llamaba ocasionalmente y todos esos sentimientos volvían a aparecer. James me dijo que nunca me había engañado y que nunca actuaría según sus sentimientos por Chelsea, pero que ya no podía mentirme sobre tener esos sentimientos porque lo estaba consumiendo por dentro. Dijo que pensó que ir a su boda le daría algún tipo de cierre y le ayudaría a seguir adelante, pero que verla tan feliz y hermosa en realidad había hecho que sus sentimientos se hicieran más fuertes en lugar de ayudarlo a dejarla ir. Le pregunté a James si creía que Chelsea también tenía sentimientos por él. Y él dijo que no estaba seguro, pero que ella siempre había sido afectuosa con él cuando hablaban, y que le había dicho en la boda que extrañaba tenerlo en su vida y que su nuevo marido no la entendía de la forma en que lo hacía James. James dijo que Chelsea lo había abrazado durante mucho tiempo cuando se iba de la boda, y que ella le había susurrado que lo amaba y siempre lo amaría, lo que lo confundió porque se acababa de casar. Le dije a James que apreciaba que fuera honesto conmigo, pero que esto confirmaba lo que ya sabía, que nuestro matrimonio no podía funcionar mientras él tuviera sentimientos no resueltos por otra mujer. James empezó a llorar y dijo que no quería perderme a mí y al bebé y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Pero le dije que no había nada que él pudiera hacer para cambiar el hecho de que estaba enamorado de otra persona. James dijo que quería probar la terapia de pareja y que tal vez hablar con un profesional le ayudaría a resolver sus sentimientos por Chelsea y a descubrir cómo priorizar nuestro matrimonio. Le dije que no creía que la terapia pudiera arreglar esto porque él no podía obligarse a dejar de amar a alguien y yo no podía obligarme a estar bien con compartir el corazón de mi marido con otra mujer. Le pregunté a James si elegiría a Chelsea si ella dejara a su marido y quisiera estar con él, y él se quedó callado durante mucho tiempo otra vez y luego dijo que no lo sabía y que esperaba no tener que tomar nunca esa decisión. Le dije que el hecho de que no dijera no inmediatamente era toda la respuesta que necesitaba y que no podía seguir casada con alguien que no estaba seguro de si me elegiría a mí por encima de su exnovia. James se fue esa noche con un aspecto derrotado y desde entonces no ha intentado convencerme de que cambie de opinión sobre el divorcio, lo que me dice que sabe que tengo razón en esto y que nuestro matrimonio no se puede salvar. Me sentí aliviada después de nuestra conversación porque al menos ahora sabía la verdad y podía dejar de preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Actualización 3. James me llamó hace 3 días y me dijo que necesitaba verme porque había más en la historia sobre él y Chelsea que debería haberme contado hace mucho tiempo y que no podía dejar que yo siguiera adelante con el divorcio sin saberlo todo. Le dije que no creía que hubiera nada que pudiera decir que me hiciera cambiar de opinión, pero él dijo que no se trataba de hacerme cambiar de opinión, sino de que yo entendiera por qué se sentía tan conectado con Chelsea. James vino después de que acosté al bebé y parecía que no había dormido mucho porque tenía los ojos rojos y se veía exhausto. Se sentó en el sofá y dijo que iba a contarme algo que nunca le había contado a nadie excepto a sus padres y que le iba a ser difícil hablar de ello, pero que yo merecía saber toda la verdad. James me dijo que él y Chelsea no solo habían sido novios de la escuela secundaria, sino que habían estado comprometidos durante su segundo año de universidad y estaban planeando casarse justo después de graduarse. Dijo que habían estado juntos durante casi 6 años en ese momento y que todos en ambas familias esperaban que pasaran sus vidas juntos y que él nunca había cuestionado ese plan porque no podía imaginar estar con nadie más. James dijo que durante su tercer año de universidad, Chelsea se quedó embarazada y que ambos estaban asustados pero emocionados porque siempre habían hablado de tener hijos juntos algún día. Dijo que pasaron meses preparándose para el bebé y eligiendo nombres y montando un cuarto de bebé en el apartamento que compartían cerca del campus. James me dijo que cuando Chelsea tenía 32 semanas de embarazo, iban conduciendo a una cita médica y James llegaba tarde porque se había retrasado en el trabajo y estaba conduciendo más rápido de lo que debería. Dijo que estaba lloviendo y las carreteras estaban resbaladizas y tomó una curva demasiado rápido y perdió el control del coche, se salieron de la carretera y chocaron contra un árbol. James dijo que Chelsea resultó gravemente herida en el accidente y que se puso de parto en el hospital y su bebé, una niña, nació prematuramente, pero era demasiado pequeña y estaba demasiado enferma para sobrevivir y murió 3 días después. Dijo que Chelsea tuvo lesiones que requirieron cirugía y que estuvo en el hospital durante 2 semanas recuperándose y que todo el tiempo ella lo culpó a él por conducir demasiado rápido y causar el accidente que mató a su bebé. James me dijo que Chelsea no podía mirarlo ni hablar con él mientras estaba en el hospital y que cuando salió, se mudó de nuevo con sus padres y no le contestaba las llamadas ni lo veía. Dijo que seguía tratando de comunicarse con ella porque él también estaba de duelo y la necesitaba, pero que ella no quería saber nada de él porque lo hacía responsable de la muerte de su hija. James dijo que después de unos meses, Chelsea finalmente accedió a reunirse con él y que ambos lloraron y hablaron de su bebé. Dijo que Chelsea le dijo que todavía lo amaba, pero que no podía estar con él porque cada vez que lo miraba, pensaba en el accidente y en su bebé y era demasiado doloroso para ella manejarlo. James me dijo que antes de que Chelsea se mudara al otro lado del país, se hicieron una promesa de que siempre estarían ahí el uno para el otro pase lo que pase porque habían compartido algo tan trágico que nadie más entendería jamás. Dijo que prometieron que si alguno de ellos alguna vez necesitaba algo, dejarían todo y estarían allí porque se lo debían el uno al otro y a la memoria de su bebé. James dijo que a lo largo de los años, Chelsea lo llamaba cuando estaba pasando por un momento difícil o cuando algo le recordaba a su hija y que él la llamaba cuando estaba lidiando con el dolor y la culpa del accidente. Dijo que habían mantenido su promesa de estar ahí el uno para el otro a pesar de que ambos siguieron adelante y salieron con otras personas y finalmente se casaron con otras personas.
Le pregunté a James si alguna vez le había hablado a Chelsea de mí y del bebé, y dijo que sí, y que Chelsea sabía que estaba casado y tenía un hijo, pero que también sabía que él siempre honraría su promesa de estar allí para ella cuando lo necesitara. James me dijo que sabía que ir a la boda de Chelsea había estado mal y que debería haber elegido el cumpleaños de nuestro hijo, pero que sentía que se lo debía a Chelsea y a la memoria de su bebé estar allí para ella en un día tan importante. Dijo que nunca me había contado sobre su compromiso o su bebé porque era demasiado doloroso hablar de ello y porque no quería que me sintiera como si estuviera compitiendo con un fantasma. Me sentí triste por él y por Chelsea y por su bebé y entendí mejor por qué su conexión era tan fuerte y por qué se sentía en deuda con ella. También me sentí enfadada de que me hubiera ocultado una parte tan grande de su historia y de que hubiera hecho promesas a otra mujer que afectaban nuestro matrimonio sin contármelo. Le dije a James que lamentaba todo lo que él y Chelsea habían pasado y que no podía imaginar perder un hijo así, pero que eso no cambiaba el hecho de que él no estaba emocionalmente disponible para mí debido a su pasado con ella. James dijo que entendía por qué me sentía así, pero que no sabía cómo soltar a Chelsea por completo porque ella estaba ligada a la experiencia más importante y dolorosa de su vida. Le pregunté a James si creía que Chelsea todavía tenía sentimientos románticos por él, y él dijo que pensaba que probablemente sí, pero que ambos sabían que nunca podrían volver a estar juntos porque había demasiado dolor ligado a su relación. James dijo que estar en la boda de Chelsea había sido difícil porque se dio cuenta de que ella realmente estaba siguiendo adelante con su vida mientras que él seguía estancado en el pasado, y que tal vez por eso se había estado aferrando a su conexión tan fuertemente. James me preguntó si saber toda la historia cambiaba algo sobre mi decisión de divorciarme. Y le dije que me ayudó a entender mejor sus acciones, pero que en realidad me hacía estar más segura de que el divorcio era la decisión correcta porque él estaba cargando con demasiado equipaje emocional de su pasado para que nuestro matrimonio fuera saludable. Dije que necesitaba tiempo para superar su dolor y sus sentimientos por Chelsea antes de poder estar completamente presente en cualquier relación y que yo no podía esperar a que eso sucediera. James dijo que lo entendía y que lamentaba haberme puesto en una situación imposible y que esperaba que algún día pudiera dejar atrás su pasado y encontrar la paz. Le dije que yo también esperaba que encontrara la paz y que no lo culpaba por amar a Chelsea o por el duelo por su bebé, pero que no podía sacrificar mi propia felicidad y la estabilidad de nuestro hijo para ayudarlo a superar sus sentimientos no resueltos. Nos quedamos en silencio por un rato después de eso y luego James dijo que probablemente debería irse y dejarme descansar porque se estaba haciendo tarde y yo tenía que trabajar por la mañana. Me abrazó para despedirse y dijo, gracias por escuchar toda la historia y por no juzgarme por lo que pasó con Chelsea y su bebé. Le dije que nunca podría juzgar a alguien por el duelo por un hijo y que lamentaba que hubiera llevado ese dolor solo durante tanto tiempo. Después de que James se fue, me sentí emocionalmente agotada y aliviada de finalmente entender con qué estaba lidiando realmente y por qué mi matrimonio se había sentido tan complicado e insatisfactorio. Actualización 4. Solo escribo una actualización porque mucha gente me está enviando mensajes directos sobre lo que sucedió después. Así que, aquí va. James y yo nos reunimos una vez más para repasar la documentación del divorcio con nuestros abogados y para acordar las visitas de nuestro hijo y la división de nuestros bienes, lo cual no fue demasiado complicado ya que no llevábamos casados mucho tiempo y no teníamos una casa o muchos ahorros. Mi abogada había preparado todo con antelación, y el abogado de James lo había revisado y dijo que todo parecía justo y razonable. El acuerdo de custodia que elaboramos le da a James a nuestro hijo cada 2 fines de semana y una tarde durante la semana, además de alternar días festivos y 2 semanas en verano cuando sea mayor. Decidimos que yo tendría la custodia primaria ya que estoy amamantando y el bebé está acostumbrado a estar conmigo la mayor parte del tiempo, pero que James podría verlo cuando quisiera, siempre y cuando me avisara con antelación. Dividimos nuestra cuenta de ahorros por la mitad y me quedé con el coche ya que lo necesitaba para ir al trabajo y llevar al bebé a las citas. Y James dijo que seguiría pagando mi seguro médico a través de su trabajo durante el resto del año mientras me establecía en mi nuevo empleo. James también acordó pagar la manutención de los hijos todos los meses, que no era una cantidad enorme, pero ayudaría con la guardería y otros gastos. Después de que terminamos de revisar todos los detalles legales, nuestros abogados se fueron y James preguntó si podíamos hablar en privado durante unos minutos antes de que ambos volviéramos al trabajo. Dije que sí, aunque no estaba segura de que más había que discutir ya que habíamos cubierto todo lo importante y los papeles estaban listos para ser presentados ante el tribunal. James empezó a llorar y dijo que lamentaba todo y que sabía que se había equivocado gravemente y nos había lastimado a mí y al bebé y que se arrepentiría de ello por el resto de su vida. Dijo que había estado pensando en todo lo que le había dicho y que se dio cuenta de que yo tenía razón sobre que él no estaba emocionalmente disponible y que estaba poniendo a Chelsea antes que a nuestra familia y que quería arreglar las cosas si había alguna manera posible. James dijo que había llamado a Chelsea y le había dicho que ya no podía estar en contacto con ella porque estaba destruyendo su matrimonio y su familia y que necesitaba concentrarse en ser un buen padre. Dijo que Chelsea lo había entendido y que había dicho que lamentaba interponerse entre nosotros a pesar de que esa no había sido su intención y que quería que él fuera feliz con su esposa y su hijo. Le pregunté a James qué había dicho Chelsea cuando le dijo que ya no podía hablar con ella. Y él dijo que ella había llorado y que iba a extrañarlo, pero que sabía que era lo correcto para él. James dijo que Chelsea le había dicho que siempre lo amaría, pero que quería que tuviera una buena vida y que tal vez era hora de que ambos realmente superaran su pasado en lugar de aferrarse a él. James me rogó que le diera otra oportunidad y dijo que haría lo que fuera necesario para demostrar que yo era la persona más importante en su vida y que podía poner a nuestra familia primero.
Dijo que iría a terapia y trabajaría en procesar su dolor por el bebé que perdió y aprendería a dejar ir sus sentimientos por Chelsea para poder estar completamente presente en nuestro matrimonio. Le dije a James que agradecía que cortara el contacto con Chelsea y que podía ver que estaba tratando de arreglar las cosas, pero que no creía que fuera a funcionar porque se había hecho demasiado daño y ya no podía confiar en él. Dije que incluso si nunca volvía a hablar con Chelsea, yo siempre me preguntaría si estaba pensando en ella o extrañándola y no podía vivir mi vida sintiendo que estaba compitiendo con un fantasma. James dijo que entendía por qué me sentía así, pero que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reconstruir mi confianza, y que sabía que tomaría tiempo, pero que estaba comprometido a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Dijo que se había dado cuenta de que elegir la boda de Chelsea en lugar del cumpleaños de nuestro hijo había sido el mayor error de su vida, y que pasaría toda la vida tratando de compensarlo si yo se lo permitía. James me preguntó si había algo que pudiera hacer para que cambiara de opinión, y le dije que no, y que ya había tomado mi decisión, y que necesitaba que respetara eso y dejara de intentar convencerme de que me quedara. Dije que podíamos ser buenos copadres y tal vez incluso amigos con el tiempo, pero que ya no podía ser su esposa porque merezco estar con alguien que esté completamente disponible emocionalmente y que no esté suspirando por otra persona. James se veía derrotado cuando dije eso y asintió y dijo que entendía y que lamentaba haberme puesto en esta situación y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo por arruinar a nuestra familia. Le dije que no lo odiaba y que entendía que sus sentimientos por Chelsea eran complicados debido a su tragedia compartida, pero que entenderlo no hacía que fuera más fácil vivir con ello. Nos abrazamos para despedirnos y James dijo que siempre me amaría y que estaba agradecido por el tiempo que pasamos juntos y por nuestro hijo y que trataría de ser el mejor padre que pudiera ser, incluso si no podía ser el marido que yo necesitaba. Le dije que yo también lo amaba, pero que a veces el amor no es suficiente cuando las personas quieren cosas diferentes o tienen prioridades diferentes y que esperaba que encontrara la paz con su pasado algún día. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, suscríbete, dale like, comenta, comparte y activa la campanita. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote estos videos. Hasta pronto.